Me ignoró toda la noche, pero al irme, descubrí su increíble secreto oculto, todo fue expuesto. La música vibrante del bar de salsa en La Habana resonaba como una burbuja de alegría en un océano de desolación. Ana, con apenas 28 años, se sentía completamente invisible entre risas y pasiones que la rodeaban. Su mejor amigo, Luis, un ingeniero de 30 años, estaba absorto en la atención de una desconocida, una joven deslumbrante que se movía en el escenario como un rayo de luz, mientras ella, la diseñadora de modas, parecía un mero espectador en su propia vida. Había estado a su lado en momentos oscuros, brindándole apoyo incondicional, pero esta noche, su corazón se hundía en la insatisfacción y la tristeza. Las fotografías de leyendas de la salsa decoraban las paredes, un recordatorio de un legado que luchaba por mantenerse vivo. Ana sentía que pertenecía a esa tradición artística, mientras las expectativas familiares pesaban sobre sus sueños truncados. Cada risa ajena era como un puñal, recordándole que su talento había sido estigmatizado, relegado a un rincón polvoriento de su alma, quizás para siempre. Cada minuto que pasaba la hacía cuestionar su propia valía. Una profundísima angustia la envolvía, y su determinación parecía desvanecerse al compás de la música. Comenzó a dar pasos hacia la salida. Esa decisión era la única manera de escapar de la tormenta de emociones que la asediaban. Pero un destello de luz desde una mesa apartada la detuvo en seco. Un viejo álbum, cubierto de polvo, capturó su atención. Al acercarse, el fenómeno del tiempo pareció detenerse. Abrió una de sus páginas amarillentas y un torrente de recuerdos la envolvió, fotos de su abuelo, un renombrado diseñador que había brillado en París, una figura que nunca había llegado a conocer. Aunque sus manos temblaban, las imágenes comenzaron a contar una historia de sacrificio y resistencia. Su abuelo había enfrentado desafíos que la vida le había arrojado, así como ella lo hacía en ese instante, pero él nunca se dejó llevar por el miedo. Las lágrimas comenzaron a caer al ver el camino que él había recorrido, un legado que quedó enterrado por las expectativas familiares, algo que ella temía que también le sucedería. En ese momento, la conexión con su abuelo se volvió palpable, su pasión por la moda, la misma que tanto había anhelado, resonaba en su pecho. Con el álbum en la mano, Ana sintió una explosión de determinación y coraje. Regresó a la mesa de Luis, quien, completamente embelesado, ni siquiera la vio llegar. Su corazón latía con fuerza, y el torrente emocional se intensificó. ¿Por qué me ignoras? ¿Acaso no valoras lo que hemos compartido?, exigió con fuerza. Luis, sorprendido, intentó evitar el tema, pero ella no se detendría. Tu abuelo era más que un nombre en un álbum. Él fue un artista, igual que yo lo soy. Pero enfrentó el rechazo y luchó. ¿Cuál es tu excusa? La mirada de Luis se oscureció por un momento, la defensiva se convertía en vulnerabilidad. Ana podía ver la herida en sus ojos, la represión de los sueños no cumplidos. La música sonaba más fuerte, como si el bar mismo presenciara su confrontación. ¿Cuántas veces habían estado juntos pero jamás se habían enfrentado al verdadero dilema de sus vidas? Ambos se dieron cuenta de que llevaban una carga similar, pero mientras uno construía castillos de sueños, el otro se quedaba en foros olvidados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana, sintiendo que el tiempo se desvanecía a su alrededor, formuló la pregunta que ambos temían: ¿preferirías seguir siendo un ingeniero de éxito que no es feliz, o arriesgarte a ser el artista que realmente eres? Sin respuesta clara, se enfrentaban al dilema de su vida, quedando atrapados entre las expectativas y los sueños olvidados, dejando a la audiencia en suspenso, preguntándose qué camino elegirían al final.
La música del bar envolvía sus sentidos como un abrazo, un contraste con la turbulencia interna que ahora sentía. Ana se apartó ligeramente de Luis, luchando por procesar su propia desilusión. Mirarle a los ojos era como mirar en un espejo de dudas y anhelos reprimidos, reflejos distorsionados de lo que ambos deseaban, pero que nunca se permitían alcanzar. La confrontación había abierto una grieta en su amistad, ahora era inevitable que se adentraran en terrenos desconocidos. Con el álbum aún en la mano, comenzó a apartarse del bullicio, buscando un rincón más tranquilo donde pudieran pensar sin los ecos vibrantes de música tropical. Se sentó en una mesa en el exterior, el aire fresco de la noche palpitando a su alrededor. Luis la siguió, la sombra de su inseguridad aún palpable. Ella sabía que debían profundizar en esta conversación, no solo sobre ellos, sino sobre lo que ambos significaban en la vida del otro. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo defina tus decisiones, Luis?, preguntó Ana, con un tono que reflejaba su propia lucha interna. Yo he vivido con esa carga. Siempre he sentido que debo probar algo más, algo que me haga vibrar, y eso también me asusta, interrumpió él. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y desafiante sinceridad. No puedo dejar de pensar en la estabilidad, en lo que mis padres esperarían de mí. Pero a veces me pregunto, ¿qué pasaría si persiguiera lo que realmente quiero? Ana respiró profundamente, sintiendo como su propio corazón se aceleraba ante la posibilidad de que él estuviese a punto de rebelarse. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te detiene? Tú eres un ingeniero brillante, pero también tienes un lado creativo. Quizás deberías explorarlo más, igual que yo quiero hacer con la moda. Porque tengo miedo a perderlo todo, murmuró Luis. Su voz temblaba. He trabajado tanto para llegar aquí, ¿y si fallo? ¿Fallar? ¿Acaso no es vivir con pasión un triunfo en sí mismo? Lo que importa es el viaje, no solo el destino, replicó Ana, su ardor comenzando a tomar forma. Tu abuelo no tuvo miedo de arriesgarse en París. Él también tuvo una vida, a pesar de sus fracasos. Tal vez deberíamos permitirnos perseguir nuestras pasiones, aunque eso implique caer. El silencio se instaló entre ellos, un espacio cargado de la revelación que ambos parecían necesitar. Ana se dio cuenta de que se estaban reconstruyendo mutuamente, a través de sus palabras, estaban abriendo caminos hacia su propio desarrollo personal. Sin embargo, esa transformación también traía consigo preguntas perturbadoras. Luis alzó la vista, una chispa de desafío en sus ojos. ¿Y qué pasaría si el mundo no acepta nuestras pasiones? ¿Y si todos esos sueños que persigues no llevan a ninguna parte? Ana sintió una mezcla de libertad y miedo ante esa pregunta, revelaciones que la sacaban de su zona de confort. ¿No es mejor arriesgarse por lo que amamos, que vivir una vida cómoda pero vacía? Quizás deberíamos intentar ser vulnerables, para ver si podemos encontrar lo que realmente queremos. Mientras esos pensamientos fluyeron entre ellos como un torrente, Ana cerró los ojos, recordando las historias de su abuelo. Él nunca se había rendido, nunca había dejado que las opiniones de otros frenasen su esencia. Esa noche, su corazón empezó a latir con la esperanza de hacer lo mismo. ¿Estás capaz de dar ese salto?, preguntó Ana, con la voz entrecortada, merodeando entre la posibilidad de seguir su propia pasión y perderse en el camino. Luis asintió lentamente, en una mezcla de duda y determinación. Mientras el bar continuaba su danza vibrante en el fondo, ambos supieron que el cambio estaba a la vista, pero lo que no sabían era que enfrentarse a su verdad podría costarles más de lo que estaban dispuestos a arriesgar. ¿Serían capaces de confrontar no solo los sueños olvidados, sino también las sombras de su historia personal? La incertidumbre lo colmó todo al albergar nuevas revelaciones, dejando a ambos en la frontera de sus decisiones más cruciales. ¿Qué pasaría si el destino que habían temido al final se convertía en su camino hacia la plenitud? Ana respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones mientras buscaba formas de dar sentido a la mezcla de confusión y esperanza que la embargaba. La noche seguía su curso, pero su mente no podía evitar divagar hacia las posibilidades que tanto anhelaba y temía.
Luis parecía atrapado en su propio torbellino, y la idea de perderlo, a pesar de los retos evidentes de su amistad, la inquietaba profundamente. Mientras contemplaba su próximo movimiento, se percató de que si deseaba un cambio significativo, no podía esperar a que alguien más lo forjara. Ella tenía que ser la protagonista de su propia historia. La moda, ese mundo que tanto la intrigaba, exigía riesgos que la sacaban del encasillamiento que había sido su vida hasta el momento. Pero, como tomar ese primer paso, se sentó erguida, resolviendo clarificar sus propias intenciones en la conversación. Luis, creo que ambos hemos estado huyendo de nuestras aspiraciones. La vida no solo se define por lo que hacemos, sino por lo que deseamos hacer. No podemos quedarnos atrapados en un molde que nos limita. Él la miró con atención, casi como si intentara absorber cada palabra. Ana percibía su lucha interna. Tu talento es evidente. No te conformes con que el resto del mundo trace tu ruta. Escucha esos deseos que gritan por salir. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? Luis parecía estar ponderando cada palabra. Su expresión vacilante reflejaba una mezcla de culpa y anhelo. Pero ¿y si fracaso, Ana? ¿Cómo voy a enfrentar eso? La presión de mis padres, de la sociedad es asfixiante. Un impulso inexplicable llevó a Ana a acercarse más a él. Todos enfrentamos el miedo al fracaso, Luis. Pero está en nosotros encontrar el valor para romper con ese miedo. Tal vez sea hora de redefinir lo que significa tener éxito. Para mí, intentarlo y fallar en el camino hacia mi pasión ya es un gran paso. Te has dicho ingeniero, pero siempre has deseado ser más que eso. Entonces, ¿qué detiene tu creatividad? Las palabras de Ana lo llevaron a una reflexión profunda, como si comenzara a escarbar en lo más profundo de su ser, donde se encontraban las respuestas que había evitado. Su mirada se suavizó, y en ese momento, la chispa de autorreflexión iluminó su rostro. Quizás es hora de que me permita experimentar. Pero no sé por dónde empezar, Ana. Ana sintió que había una oportunidad en medio de la incertidumbre de Luis. Podemos comenzarlo juntos, ahí fuera. A menudo lo que necesitamos es un empujón. Puedo ayudarte a explorar ese lado creativo, y tú puedes hacer lo mismo por mí. Enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades juntos es lo que nos hará más fuertes. Miró hacia el horizonte, dando la impresión de que la noche se abría ante ellos como un lienzo en blanco. Una parte de ella anhelaba que esta conversación no fuera simplemente un diálogo transitorio, sino el preludio de una metamorfosis conjunta. Tal vez nuestras decisiones importan más de lo que creemos. Si nos aceptamos quienes somos, creo que podremos encontrar nuestro camino hacia lo que nos mueve realmente, continuó Ana, sintiendo una ola de adrenalina. Mientras sus palabras se hacían eco entre las sombras de la noche, una sensación de propósito comenzaba a sembrar raíces en su corazón. Todo lo que necesitaba ahora era tener el valor de actuar. Entonces, ¿qué me propones?, preguntó Luis, su voz rejuvenecida con un leve destello de optimismo. Que nos adentremos en territorios desconocidos. Cada uno con su proyecto, pero juntos, apoyándonos en cada paso. El brillo en sus ojos mostró que estaba comenzando a creer en lo posible. Pero en el fondo de su ser, Ana apostaba a que también se enfrentarían a sus propios miedos ocultos, síntomas de un crecimiento que ya no podrían ignorar. Los minutos pasaron, mientras ambos se sumergían en un diálogo que despojaba las capas de dudas pasadas. Sin embargo, en ese mismo instante, Ana sintió que algo más les aguardaba en el horizonte. La idea de enfrentarse a sus sombras ya no era solo un peso, sino una llamada vital a la acción. Luis, dijo, de repente, su voz un poco más baja, ¿estás seguro de que estás dispuesto a ofrecerte esta posibilidad? Debemos prometernos que, sin importar lo que ocurra, seremos totalmente honestos sobre lo que buscamos en este viaje. Él asintió, cautivado por el compromiso que ambos estaban formando. Pero, a medida que la noche caía y la música del bar comenzaba a desvanecerse, una duda inquietante se cernía sobre sus cabezas.
¿Podrían realmente enfrentar las verdades que habían mantenido encerradas? Mientras se fueron de aquel rincón acogedor, las luces del bar comenzaron a parpadear amenazantes, haciendo eco de la incertidumbre que ambos sentían. El camino a la autoafirmación se perfilaba desafiante y lleno de preguntas. ¿Estaban listos para proteger sus sueños de los fracasos que temían más que a nada en el mundo? Ana se despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. La calidez del sol en su rostro era un llamado a la acción. Había decidido que el momento de dar el primer paso hacia el cambio había llegado. Miró su reflejo en el espejo, aunque aún había pistas de inseguridad en su expresión, también detectó el brillo de una determinación incipiente que no había notado antes. Su mente transitaba entre pensamientos caóticos y esperanzadores. La conversación con Luis no podía quedarse en meras palabras. Tenía que actuar, y su intuición le decía que el primer paso sería comenzar a diseñar su propio proyecto de moda. No podía seguir esperando la validación de los demás para dar forma a su sueño. Con firmeza, Ana tomó papel y lápiz, dispuesta a plasmar sus ideas, mientras trazaba bocetos en la hoja, recordó los colores y texturas que siempre la han inspirado, vibrantes como la vida misma. La moda era más que telas y patrones, era una forma de expresión capaz de transmitir un mensaje si se hacía con autenticidad. Cada trazo que realizaba en el papel se sentía como una liberación y al mismo tiempo, una batalla contra sus temores más profundos. Si fallas, ¿qué pasará? El juicio de los demás, una voz interna comenzó a atormentarla, apoderándose de la alegría del momento. Pero enseguida reprimió esa duda. ¿Y si ganas? ¿Qué pasará si lo logras hacer realidad? Pensar en lo que podía llegar a ser su vida alimentó sus ganas de seguir creando. Pasaron las horas, llenas de pequeños avances pero, por sobre todo, de autocompasión. Cada línea que dibujaba se transformaba en un símbolo de valentía, pero también de la vulnerabilidad que conllevaba mostrar sus sueños al mundo. Sin embargo, había un aspecto que aún no había considerado del todo, lo que significaría compartir su arte con otros. Con un suspiro, Ana agarró su teléfono y envió un mensaje a Luis. ¿Te gustaría ver los bocetos después del trabajo? Creo que tengo algunas ideas. La respuesta de Luis llegó rápidamente. Por supuesto. Espero ver lo que has creado. Ana sintió un destello de emoción ante su respuesta. El apoyo de Luis significaba más de lo que podía expresar. No solo era un amigo, estaba empezando a ser un compañero en esta búsqueda de autenticidad. Finalmente, tras una larga jornada, Ana cerró su cuaderno de bocetos y respiró profundo. Había hecho progresos, pero el verdadero desafío yacía en presentar su trabajo. Esa noche, compartiendo escenas de risas y momentos de conexión, comenzó a comprender que la moda para ella no era solo un campo profesional, era el vehículo a través del cual podía convertir el miedo en poder. El encuentro con Luis fue un torrente de ideas. Él miraba cada diseño con una mezcla de admiración y curiosidad. Ana podía sentir su entusiasmo crecer, pero también una chispa de inseguridad. La preocupación de que su trabajo no fuese lo suficientemente bueno comenzó a enraizarse nuevamente. Fue entonces cuando, de repente, Luis preguntó, ¿qué piensas hacer con esto? ¿Cómo pretendes mostrar tu trabajo al mundo? La pregunta resonó con fuerza. Ana se vio sumida en una nueva ola de reflexión. No lo sé, confesó, tal vez un pequeño desfile o una exposición. Pero no sé si estoy lista. Nadie se sentía completamente listo para actuar. No obstante, lo que la atemorizaba aún más era la posibilidad de permitir que sus miedos la condenaran al silencio. Deberías hacerlo, contestó Luis con convicción. Creo que tienes algo valioso que ofrecer. A veces, sentirse expuesto significa que has dado un verdadero paso adelante, como un nacimiento artístico. Ana sintió esa reafirmación en su interior como un impulso a actuar. La noche avanzó y Ana comenzó a visualizar su desempeño en la pasarela, luciendo sus creaciones. Sin embargo, el dibujo de su historia personal significaba enfrentarse a sus miedos profundamente arraigados.
¿Podría realmente dar ese salto al vacío y arriesgarse a ser juzgada? La lucha entre la autoestima y la autoexigencia se intensificó. Al llegar a casa, una idea comenzó a tomar forma en su mente, un plan estructurado para superar sus dudas. Sin embargo, justo antes de dejarse llevar por la noche, una notificación en su teléfono la hizo detenerse. Era un mensaje de un conocido del mundo de la moda, alguien que había admirado durante años. ¿Te gustaría colaborar en una exposición emergente que estamos organizando? El corazón de Ana se aceleró. Allí estaba, la oportunidad que había anhelado. Mientras contestaba, comprendía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Tenía el coraje suficiente para arriesgarse y mostrar al mundo quién era realmente? El impulso de actuar era fuerte, pero ¿podría sostener la presión de esta nueva realidad? El momento crucial se aproximaba y Ana respiró profundamente, lista para dar ese paso audaz. Ana se despertó esa mañana con un torbellino de emociones en su interior. La notificación del mensaje sobre la colaboración aún retumbaba en su mente como un eco persistente. Se preguntaba si esta era la señal de que todo lo que había soñado podía materializarse. Sin embargo, preguntas implacables la asaltaban. ¿Estaba preparada para comprometerse? ¿Qué pasaría si fracasaba? La ansiedad se enredó con su deseo de brillar. Después de un desayuno ligero y lleno de reflexión, Ana decidió que lo mejor sería actuar con determinación. Se sentó frente al diseño de sus bocetos y, en lugar de dudar, se dedicó a perfeccionar cada detalle. A medida que el lápiz se deslizaba por el papel, su esencia comenzó a manifestarse, revelando una voz artística que hasta ahora había estado reprimida por el miedo al juicio. Quería que su propuesta fuera única y auténtica. Por ello, se permitió experimentar con nuevas combinaciones de colores y siluetas. Aquello que alguna vez consideró un pasatiempo se estaba transformando en una misión trascendental, como un artista que busca una conexión con su audiencia. Aquella transformación personal revivió su entusiasmo, un fuego que había creído extinguido. Sin embargo, el día avanzaba, y la fecha de la exposición se acercaba. Ana tomó la decisión de visitar a Luis para compartir sus avances. Este apoyo significaba más que simplemente una mirada crítica, era el pilar emocional que necesitaba para sostener su inquietud. Quería que él fuera parte del proceso, pero el temor a su propia vulnerabilidad la golpeó, paralizándola en el intento de acercarse. Cuando llegó la hora del encuentro, Ana sintió que el aire a su alrededor se había vuelto más denso. Al cruzar la puerta del café, el aroma del café recién hecho la envolvió, como si la vida que había querido atraer se manifestara en cada sorbo. Luis estaba allí, con una sonrisa que emanaba confianza. Ante él, Ana sintió una mezcla de intimidad y juicio, un miedo a exhibir no solo sus diseños, sino su verdadero ser. Cada boceto que compartió fue recibido con entusiasmo. Luis analizó las proporciones y ofreció sugerencias que hacían que los ojos de Ana chisporrotearan de emoción. Fue durante esa revisión cuando él mencionó algo que le dio un giro a su mundo: necesitas un nombre para tu colección. ¿Cómo quieres que te recuerden? Las preguntas de Luis reverberaron en su mente. No era solo una cuestión de marketing, era la esencia misma de su identidad que se reflejaba en ese nombre. La noche estaba avanzando y Ana apenas había empezado a descifrar lo que quería expresar. Pensó en todo lo que había atravesado, sus luchas, sus deseos, y como cada hilo de su historia podría entrelazarse en esa marca, decidió arriesgarse y compartir con él un secreto que nunca antes había revelado. A menudo me han dicho que no soy lo suficientemente buena para estar en este mundo. Pero siento que con esta colección puedo demostrar lo contrario. Luis se quedó en silencio tras sus palabras, tomando una pausa que se sentó en el aire pesado entre ellos. Ana se dio cuenta de que estaba pasando de una conversación estilística a un intercambio emocional profundo. Luis la miró a los ojos, y su siguiente comentario desató algo nuevo en ella. Si esta colección refleja tu historia, entonces hay un poder en ello. No tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad, es fuerza pura. Con su aliento entrecortado, Ana entendió que la exposición no era solo sobre la moda, sino sobre su propia narrativa.
Estaba dispuesta a arriesgarse no solo a ser juzgada por sus creaciones, sino a abrirse, permitiendo que otros conectaran con su vulnerabilidad. Al llegar a casa, la idea de darle un nombre a su colección se convirtió en un faro que guiaba su camino. Sin embargo, mientras escribía, el malestar volvió a invadirla. La idea de dar la cara al mundo la asustaba profundamente. ¿Realmente puedo hacerlo?, se cuestionó, mientras una nueva notificación en su teléfono la desconectaba de sus pensamientos. Era un mensaje de un crítico de moda. Estoy deseando conocer tu trabajo en la exposición. ¿Podrías enviarme algunos avances? Ana sintió que la presión aumentaba. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero también un nuevo miedo que se gestaba. Esa noche, al mirar los bocetos, se dio cuenta de que los momentos de mayor brillo a menudo se construyen en la penumbra de la duda. La lucha se había intensificado, y el desafío se volvía más monumental. Tenía que actuar con valentía, pero ¿podría realmente arrojarse al vacío y confiar en que su historia resonaría con otros? La idea de revelar su colección a un público desconocido era tanto un sueño como una pesadilla. Mientras su mente giraba entre la determinación y la duda, supo que estaba al borde de algo significativo. Entonces, decidió con firmeza que afrontaría lo que viniera. La palabra sí se grabó en su mente como un mantra, un timbre que la impulsaría a dar ese paso audaz. Esa noche, Ana se quedó dormida con la certeza de que la única manera de crecer era enfrentando aquello que más temía. Cuando los primeros rayos del sol bañaron su habitación, una revelación la despertó. Tal vez la vulnerabilidad era la clave para dejar una huella en el mundo de la moda. El momento de la verdad se aproximaba. Su pasaporte a la audacia comenzaba a tomar forma. ¿Sería capaz de transformar su miedo en arte? El día de la exposición llegó. Ana sintió una mezcla de emoción y pánico al mismo tiempo. Las horas previas a la apertura se convirtieron en un torbellino de pensamientos, cada uno compitiendo por su atención. ¿Estaba lista? ¿Era su trabajo lo suficientemente bueno? Miró los bocetos dispuestos en su estudio, iluminados por la luz cálida que entraba por la ventana, y sintió una chispa de determinación que luchaba contra la oleada de dudas. Se vistió con un atuendo que representaba su visión, un conjunto atrevido que combinaba texturas y colores, un reflejo de su propia transformación creativa. Al mirarse en el espejo, una parte de ella se sintió como la artista que siempre había querido ser, mientras que otra parte aún estaba atrapada en los ecos de las críticas que había enfrentado en el pasado. Se obligó a recordar lo que Luis le había dicho: su vulnerabilidad era su fuerza. Mientras conducía hacia el lugar de la exposición, las calles parecían volverse infinitas, cada semáforo una eternidad que le permitía reflexionar. Su mente recorría cada boceto, cada trazo, cada historia contenida en cada prenda que había creado. Y a medida que se acercaba al lugar, esa mezcla de nervios y expectativa daba paso a una emoción palpable. Necesitaba que su trabajo hablara por ella. Al llegar, sintió una fortuna ominosa en el ambiente. Decenas de personas, críticos y potenciales compradores comenzaban a hacer fila para entrar. El bullicio la sobrecogía, pero a la vez despertaba un sentimiento de pertenencia que no había sentido en años. Se adentró en la sala, donde sus obras estaban expuestas en un espacio cuidado con criterio estético. Debía concentrarse en su trabajo, en la historia que venía a contar. Sin embargo, a medida que la multitud entraba, Ana comenzó a notar un cambio en la energía. Varias miradas se dirigieron a ella, y en lugar de sentirse incómoda, comenzó a encontrar aliento en esas miradas curiosas. La exposición no solo era sobre sus diseños, era su oportunidad de compartir su viaje, su desafío, convertir cada boceto en una inspiración. Mientras conversaba con los asistentes, una mujer se le acercó. Usaba una chaqueta de su colección anterior, lo que sorprendió a Ana. La mujer le contó cómo había utilizado sus creaciones para recuperar la confianza en sí misma, algo que resonó profundamente en su propia lucha. La conexión que sentía la movió, era un símbolo de que su trabajo tenía el poder de impactar vidas. Sin embargo, la adrenalina se mezcló nuevamente con la ansiedad cuando vio a un crítico prominente,
conocido por su mente afilada y juicios despiadados. De repente, Ana sintió que el silencio se apoderó de la sala cuando él se dirigió hacia su exhibición. Su corazón latía con fuerza, cada paso que daba rumbo a ella era como un eco atronador. Tu colección es audaz, dijo él, observando cada prenda con un juicio penetrante. Ana inhaló profundamente, sintió que sus manos sudaban mientras esperaba el veredicto. Pero en lugar de condenar, el crítico sorprendió a todos al señalar cómo la autenticidad y la vulnerabilidad estaban presentes en cada pieza. Esto no es solo moda, es un manifiesto. La habitación estalló en murmullos de aprobación. Ana no podía creer lo que escuchaba. Esa validación que había buscado tanto tiempo la empujó a hablar, a expresar lo que realmente había significado crear cada prenda, la historia detrás de su lucha y su crecimiento. Sin embargo, cuando estaba a punto de compartir su verdad, un grito interrumpió la atmósfera cargada de emoción. Una figura se aproximó rápidamente, su rostro pálido, y en sus manos, una invitación. Era el director de una revista de moda de prestigio, un hombre que evocaba admiración tanto como terror en el mundo del diseño. Ana, dijo con urgencia, tenemos que hablar. Pero no aquí, esto puede cambiarlo todo. Con su corazón palpitante, Ana sintió que el giro de su vida estaba tomando una dirección inesperada. ¿Qué más podría abrirse ante ella en este mundo que parecía repleto de oportunidades pero también de presiones? Estaba surgiendo una posibilidad que nunca había imaginado. Mientras la multitud la rodeaba y la conexión emocional se intensificaba, Ana sabía que estaba a punto de tomar una decisión que podría catapultar su carrera o sumirla nuevamente en la duda. ¿Podría confiar en una nueva oportunidad que podría redefinir su camino? La historia de su vida estaba a punto de tomar un rumbo desconocido. ¿Sería capaz de aferrarse a su verdadera esencia en este nuevo escenario? Ana sintió que su respiración se aceleraba mientras el director de la revista la guiaba hacia un espacio menos concurrido, un pequeño rincón que se mantenía alejado del bullicio de la exposición. La combinación de su éxito inicial y la urgencia del momento la llenaban de una mezcla de euforia y ansiedad. La promesa de una conversación con alguien de tanta influencia pesaba en sus hombros, y su mente comenzaba a inyectar un torrente de pensamientos inquietantes. Una vez a solas, el director la miró con intensidad, como si la estuviera analizando. Tienes un don, Ana. No muchas creadoras son capaces de conectar su historia personal con su trabajo de la manera en que tú lo has hecho. Eso resuena profundamente, le dijo, su voz firme pero cálida. Ana sintió una chispa de orgullo pero también la presión de esa nueva expectativa. ¿Qué significaría realmente ese cumplido? Quiero que hagas una colaboración con nosotros, continuó, una serie para la próxima edición de la revista. Pero necesito saber si estás lista para dar el siguiente paso. Es más que solo diseñar, se trata de ser una voz en la industria. Las palabras del director reverberaban en su mente. Era una oferta impresionante, un reconocimiento de su potencial, pero también un desafío que requería que se expusiera, que revelara partes de su ser que hasta ahora había mantenido ocultas. Su instinto la llevó a vacilar. Había luchado tanto para llegar a un lugar de autenticidad que la idea de ser vista por un público más amplio la llenaba de temor. La presión de ser una voz, la figura pública, ¿sería una carga que podría soportar? La angustia de esa decisión comenzó a apoderarse de ella, y en su interior, un diálogo se desataba. ¿No era ese el sueño que siempre había perseguido? Pero también sabía que cada paso hacia la visibilidad significaba una mayor vulnerabilidad. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente Ana, sintiendo la necesidad de preservar su esencia, la que había forjado a través de la lucha. En su mente, los ecos del pasado volvían, llenos de voces que había aprendido a silenciar. Un paso en falso podría hacerle sentir que volvía a caer en el abismo de la inseguridad. A medida que se alejaba del director, su mente era un mar de inquietudes y expectativas. Las luces de la exposición parpadeaban suavemente, y se dio cuenta de que su tributo a sí misma estaba siendo aceptado, pero el futuro le ofrecía un desafío diferente, uno que podía hacerla brillar aún más, o hundirla donde había estado.
Profundizando en sus pensamientos, algo dentro comenzó a resurgir, una voz interior que le recordaba que sus creaciones estaban destinadas a ser más que solo prendas, cada una representaba una parte de su viaje. A medida que las conversaciones en la sala se volvían más distantes, Ana comprendió que se encontraba en un umbral, no solo de su carrera, sino de su vida misma. ¿Realmente podría alzar la voz y estar a la altura de las expectativas? Cuando retrocedió hacia la zona principal de la exposición, algo llamó su atención. Una figura del pasado, familiar y desconocida a la vez, estaba entre la multitud, observándola. La extraña miraba con intensidad, y Ana sintió que había un secreto entre ellos, un hilo invisible que las unía en el tiempo, un peso del que se sintió presa, la incertidumbre la invadió de nuevo. Con cada paso hacia esa figura, la idea de quién era ella y lo que estaba dispuesta a enfrentar para mantenerse fiel a sí misma pasó a ser mucho más que una elección profesional, se convirtió en un examen de su identidad. ¿Qué podría revelar esa persona y cómo afectaría su decisión sobre el futuro que la esperaría? La tensión la acompañaba, mientras en su mente resonaban preguntas que desafiaban su valentía. Podría enfrentar no solo lo que vendría en su carrera, sino también la historia que había dejado atrás. Las luces del evento seguían pulsando en su campo de visión, pero Ana ya no podía concentrarse en los murmullos ni los aplausos. Su mirada se centraba por completo en la figura que había atrapado su atención. Aquella mujer, a la que ahora podía identificar con más claridad, era Catalina, una excompañera de sus días en la escuela de diseño, un eco del pasado que la heló de inmediato. Eran buenas amigas en aquel entonces, pero después de un malentendido entre ambas, la distancia se había vuelto insalvable. La vergüenza y el rencor habían marcado su relación, y ahora, verla de pie en medio del bullicio le provocaba una inquietud profunda. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaba su presencia en ese momento tan decisivo? Ana sintió que su piel se erizaba mientras decidía si acercarse o retroceder. No solo se trataba de una figura de su pasado, sin darse cuenta, estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada por mucho tiempo. La posibilidad de una reconstrucción o una nueva batalla la inquietaba. Tomando una decisión espontánea, respiró hondo y se dirigió hacia Catalina. Cada paso se sentía como un desafío personal, un pequeño acto de valentía en sí mismo. Catalina, murmuró al llegar a su lado. La mujer la miró sorprendida, y aunque sus ojos mostraban una pizca de reconocimiento, había algo en su expresión que el nerviosismo de Ana comenzó a transformarse en determinación. En ese instante, esas viejas heridas le parecieron insignificantes ante la ola de emociones que le acompañaban. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó Ana, intentando mantener la calma, mientras su mente recorría el peligro de esa conversación. Catalina asintió lentamente. ¿Cómo olvidarte? Siempre debí disculparme por lo que ocurrió, confesó, sinceridad reflejada en sus ojos. Ana sintió que una carga se levantaba, pero también que surgía una nueva tensión entre ellas. La mujer continuó, he seguido tu carrera. Eres admirable, el cumplido casi la golpea. Gracias. Me he esforzado por ser fiel a mí misma en el proceso, respondió Ana, dejando que sus propias palabras resonaran en el aire. Esa autenticidad había sido el pilar de su trabajo, la brújula que había guiado cada decisión. Pero ahora, le resultaba necesario conocer más sobre Catalina, sobre el secreto que parecía agazaparse en su mirada. Tuve que enfrentar mis propias batallas para salir adelante, contó Catalina, sus ojos centelleando con una mezcla de dolor y desafío. He estado en contacto con otras marcas y diseñadores, a veces en la sombra. Lo que quiero decir es que hay espacio para ambas, sobre todo en este mundo que cada vez exige más sinceridad. Ana sintió que nuevas posibilidades comenzaban a aflorar. Aquella conversación, por inesperada que fuera, tenía el potencial de abrirle puertas. No solo la de reconciliar una amistad perdida, sino tal vez, una nueva colaboración. La idea vibraba en su mente como un susurro tentador. Un espacio donde ambas podrían fusionar sus trayectorias. Sin embargo, la intriga no se detuvo ahí. Catalina hizo una mueca y sacó su teléfono.
Te contacto pronto, hay algo que te podría interesar, dijo y mostró un mensaje que había recibido de una importante influencer que estaba buscando diseñadores emergentes. El corazón de Ana se aceleró. Esa conexión, esa puerta entreabiertas, podría ser el trampolín que había estado buscando. Mientras Catalina se alejaba, Ana supo que debía decidir rápidamente cómo responder a esa oportunidad. Podría alzar la voz y dar un paso al frente no solo en su carrera, sino también en la reconstrucción de la amistad que había dejado atrás. El eco de sus miedos resurgió mientras enfrentaba su propio reflejo en la ventana cercana. La incertidumbre acerca de su destino profesional se entrelazaba con una posibilidad de redención personal que ni siquiera había anticipado. Algo en su interior chisporroteaba, una mezcla de ansiedad y anticipación. Miró hacia adelante, hacia el futuro repleto de desafíos, sabiendo que la decisión que tomaría en las próximas horas daría forma no solo a su carrera, sino a su identidad misma. El momento de la verdad se acercaba. ¿Tendría el valor de aceptar esa colaboración y, al mismo tiempo, enfrentar a su pasado? Entonces, un mensaje iluminó su teléfono. Era del director de la revista. Hablemos más sobre tu proyecto, Ana. Creo que estás lista para brillar. Ana sintió cómo se intensificaban sus latidos. Todo se entrelazaba en su mente como una trama invisible que aún no había decidido seguir. En el aire había un nuevo desafío. ¿Podría avanzar mientras su pasado resonaba a sus espaldas, ofreciendo tanto sombras como luz? El camino hacia su nuevo yo estaba trazado. ¿Pero se atrevería a dar ese paso decisivo? Ana pasó la noche en vela, reflexionando sobre lo que había sucedido. La sala se había vaciado gradualmente, pero su mente seguía latiendo con la energía de la conversación con Catalina. Las palabras de su excompañera resonaban, cargadas de un significado inesperado. ¿Realmente había espacio para ambas? Ana nunca había pensado en ello. El enojo y la traición habían opacado las posibilidades. Había tanto en juego ahora, no solo su carrera, sino su esencia misma parecía colgar de un hilo. Levantándose de la cama, se dirigió hacia el estudio que había adecuado como un santuario personal. El olor a pintura fresca y tela limpia la envolvió. Ana sabía que tenía que canalizar esa ansiedad en algo productivo. Las ideas danzaban en su mente, sus manos, acostumbradas a crear, anhelaban la acción. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su espacio con un brillo cálido, como una promesa. Mientras organizaba sus herramientas, recordó el mensaje del director. Era más que una llamada a la acción, era un reconocimiento a su esfuerzo, a su autenticidad. Se preguntó si podría transformar esa validación en una colección que rescatara no solo su creatividad, sino también la relación que había desvanecido con Catalina. La posibilidad de colaboración había encendido una chispa en su interior. Ana comenzó a bosquejar ideas. Cada trazo, cada forma que emergía del papel era una declaración de sus intenciones, superación, autenticidad, reconciliación. Sin embargo, en el fondo, había un miedo latente. ¿Estaba dispuesta a abrirse a Catalina de nuevo? Esa pregunta flotaba como una sombra, oscureciendo su entusiasmo. Finalmente, se sentó en el suelo, papel y lápiz en mano, y se obligó a confrontar sus dudas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Se preguntó en voz alta. La respuesta era casi tangible, el temor al fracaso, a ser rechazada, a revivir viejas heridas. Pero, por otro lado, ¿qué carrera podría aspirar a ser si permaneciera cerrada a las oportunidades de crecimiento? La respuesta era clara. Ana había aprendido en el camino que cada experiencia, incluso las dolorosas, podían convertirse en lecciones valiosas. Mientras el sol ascendía en el cielo, su mente zumbaba con nuevas ideas y posibilidades. La colección se convertiría en algo más que moda, sería un símbolo de su viaje personal. Voy a llamar a Catalina, se dijo, sorprendida de su propia determinación. La idea de exponer su vulnerabilidad la aterraba, pero también alimentaba su deseo de avanzar. Tomó su teléfono y marcó el número. Cada timbre sentía como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad.
Al otro lado, la voz de Catalina fue como una melodía familiar, pero con tintes de incertidumbre. «Ana, ¿es tú?», preguntó, y la calidez en su tono terminó por desarmar el resto de los miedos que flotaban en su pecho. «Sí, Catalina. Quiero hablar sobre su colaboración», pronunció, aún sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. El silencio del otro lado del teléfono fue profundo, pero no era de rechazo, sino de sorpresa. «Me encantaría», respondió finalmente Catalina, llenando el aire con una energía nueva. Estaban a punto de comenzar un camino que podría transformar no solo su carrera, sino también la percepción que tenían de sí mismas. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. Algo en la voz de Catalina había insinuado que ella también ocultaba un secreto o, al menos, alguna renuencia. Ana podría sentir una corriente de tensión silenciosa que indicaba que esta colaboración traería consigo más desafíos de lo que anticiparon. Mientras colgaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de una colega del pasado que había sido testigo de sus luchas y éxitos. «Espero que estés lista para lo que se viene. Las cosas nunca son lo que parecen». Ana frunció el ceño. La vida estaba mostrando su lado más intrigante y retador, con un síbilo entre los labios, su mente se llenó de preguntas. Esa conexión con Catalina podría ser el inicio de algo grande o un nuevo campo de batalla. Se estaba acercando el momento decisivo. ¿Podría Ana realmente enfrentar no solo su pasado, sino también la inminente revelación que su colega insinuaba? Los caminos estaban trazándose, y no había marcha atrás. Ana se detuvo al borde de un nuevo amanecer, ese instante decisivo donde la incertidumbre se mezclaba aún con la ansiedad, pero también generaba una vitalidad latente. Había llegado al punto de inflexión en su vida, una elección podría llevarla a la realización de sus sueños, o bien, dejarla atrapada en la confusión de las expectativas que la rodeaban. Ahora, con la colaboración con Catalina en camino y el interés del crítico de moda palpitante en su mente, siente que el tiempo avanza velozmente, decidió que no era solo cuestión de cumplir con las expectativas ajenas, debía hacerse cargo de su narrativa. La noche anterior había estado plagada de revelaciones y promesas, y ahora, cada pequeño paso contaba. La exposición no solo había sido un escaparate de su talento, había sido el catalizador que la empujó a abrirse hacia nuevas conexiones. Ahora, al enfrentarse a Catalina, Ana vislumbraba un futuro lleno de energía creativa, y el miedo que antes la paralizaba comenzaba a disolverse. Con determinación, se dirigió a su estudio, un espacio que había transformado en su refugio personal. La luz del día iluminando cada rincón, la llenó de inspiración. Se sentó frente a una mesa repleta de tela, hilos y bocetos. Había una necesidad imperiosa por plasmar en papel lo que había estado gestándose en su interior durante tanto tiempo. Mientras las primeras líneas comenzaron a tomar forma, cada trazo duplicaba su fuerza, el acto de crear era, al fin, liberador. Algunas horas después, la adrenalina empezó a bajar y recordó su cita con Catalina. Había mucho sobre la mesa, pero también había una conexión recuperada a flor de piel, lo que las llenaba de expectativa. La idea de colaborar significaba no solo reunir sus talentos en un espacio compartido, sino también enfrentar las heridas que habían quedado destapadas. Cuando el timbre sonó, su corazón dio un salto. Catalina apareció, vestida con un estilo sugerente que reflejaba tanto su personalidad como su evolución. La conversación fluyó entre ellas con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Habían dejado atrás la incomprensión y el ego, al menos por el momento. Hablaban sobre la temática que unificaría su colección, una celebración de la diversidad, la autenticidad, y sus propias historias personales entrelazadas. Ana pudo sentir que, juntas, estaban creando una visión que resonaba con ambas, dando a luz no solo a moda, sino a una experiencia transformadora. Poco a poco, la ansiedad que había sentido se desvaneció por completo, convirtiéndose en un empoderamiento tangible. Ana se sintió capaz de crear, de transmitir algo genuino que conectara con otras personas, no solo a través de la estética, sino de una narrativa significativa.
No obstante, esa complicidad también venía acompañada de un sentimiento de responsabilidad. Lo que estaban a punto de hacer significaba abrirse al juicio de otros, y aunque Ana confiaba más que nunca en su intuición, el temor aún pulsaba en el fondo. Con el tiempo, el destino de su colección comenzó a tomar forma, y con ello, sus metas personales se redefinieron. Crear algo que fuera verdadero, que capturara la esencia de su viaje individual y colectivo, se volvió una fuente de motivación. Cuando finalmente terminaron, ambas se miraron y compartieron una sonrisa cómplice, acompañada de la certeza de que habían creado algo especial. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones. Ana no solo estaba en sintonía con sus creaciones, también estaba comenzando a recibir retroalimentación positiva de su círculo profesional. La conexión que fue brotando con Catalina se volvió un soporte vital, donde cada crítica se transformó en un reto bienvenido. Sin embargo, en ese proceso, Ana también comenzó a preparar su propia exhibición en paralelo, una pasarela que llevaría su esencia al mundo junto con la colaboración. Semanas después, al llegar el día de la presentación, la nerviosidad la envolvió como un abrazo. Todos los miembros de su círculo, críticos y amigos se reunieron para ver la confluencia de sus dos universos creativos. Ana, con un vestido que hacía eco de los colores y texturas que habían definido su viaje, sabía que estaba lista para brillar. Cuando los primeros aplausos resonaron en la sala, lo hizo una sensación de plenitud. Ana conocía cada costura, cada elección hecha. Lo que había comenzado como un sueño lleno de inseguridades ahora se materializaba ante sus ojos, con el amor de su historia detrás. Las referencias a su abuelo en sus diseños, junto con su propia búsqueda de autenticidad, se sintieron como una celebración a su legado. El crítico de moda apareció también entre las luces titilantes y, cuando finalmente se acercó a ella, Ana sintió que estaba lista para enfrentar cualquier comentario, un reflejo de su crecimiento personal. Esto es más que moda, es una declaración, proclamó. Ana sonrió, sintiendo que había alcanzado una nueva cumbre en su carrera, no solo a nivel profesional, sino también emocional. El eco de sus sueños se asociaba ahora con valor. Al final de la noche, mientras el murmullos de satisfacción la rodeaban, Ana se dio cuenta de su transformación completa. Ya no era la misma joven que se sentó en aquel bar de salsa, sintiéndose invisible. Había logrado abrazar su voz, su arte, y reconocer su worth de manera contundente. Ya no estaba dispuesta a dejar que el miedo dictara sus decisiones. Finalmente, al salir de la presentación, Ana respiró hondo, mirando al cielo estrellado. Había convertido el miedo en arte, y con eso, conquistó no solo su carrera, sino también a sí misma. Con una confianza renovada, supo que este era solo el comienzo de un viaje sin límites. Ahora, que has sido testigo de este hermoso trayecto de superación personal, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo realmente hace la diferencia.